En la cena de compromiso, la hermana de mi novio llevaba un vestido idéntico al mío. Hermano, ¿quién está más guapa, ella o yo? Antes de que Carlos pudiera responder, su madre le lanzó una copa de vino tinto a Lucía. O cambias, de vestido ahora mismo, o lárgate. El día de mi graduación de máster en la Universidad Complutense de Madrid, Carlos me hizo la gran propuesta. María, llevaba años esperando a que terminaras tus estudios. Después de todo este tiempo de fidelidad, ¿quieres casarte conmigo? Se arrodilló con un ramo de flores en una mano y el anillo de diamantes en la otra. A esas alturas, ya se había juntado un pequeño corro de compañeros, todos aplaudiendo y vitoreando. «¡Cásate con él, María!», gritaron. Con lágrimas en los ojos, extendí la mano. Justo cuando estaba a punto de decir «sí», un trozo de tarta me estampó en la cara. El glaseado dulce me cegó al instante. Se hizo un silencio sepulcral. Lucía salió disparada como un conejo y exclamó: «Sorpréndela otra vez, María. Lucía es la hermana de Carlos. Según cuentan, la abuela de los Fernández la adora y la consiente sin medida. La familia de los Fernández tiene buena posición. Yo había pasado por alto su aire de princesa, pero su mirada pegajosa hacia Carlos siempre me incomodó. Cuando descubrí que Lucía no era hermana biológica de Carlos, sino hija adoptiva de la familia Fernández, mi malestar llegó al máximo. Yo también tengo hermano, pensé, y nunca me hablaría así. Las intenciones de Lucía no podían ser inocentes, pero no tenía pruebas. Hablar sin pruebas solo me haría quedar como una envidiosa. Lucía parpadeó con inocencia fingida. Carlos, visiblemente furioso, la sujetó del brazo y con voz áspera le espetó: «¿Te has golpeado la cabeza con un burro o qué te pasa?». Lucía contuvo las lágrimas con esfuerzo, tironeando la manga de Carlos. «Hermano, solo quería desearle un feliz cumpleaños a María. Fue mi error. ¿Quién pone su cumpleaños el mismo día de la graduación? Pero, ¿no ves que estaba proponiendo matrimonio?». Carlos me limpió el glaseado con unos pañuelos y siguió: «No solo tienes el cerebro estropeado, tampoco ves bien». «¿No veías lo que pasaba?». «¿Molesta?», Lucía replicó. «Me estás gritando. Nunca me gritas». «Lo sé», le cortó Carlos. Entonces, una mujer de mediana edad rompió el silencio. Se abrió paso entre los curiosos, recogió la tarta del suelo y, sin pensarlo, se la estampó en la cara a Lucía con toda su furia. Fue tan rápido que Lucía apenas reaccionó. El bizcocho entero se le quedó pegado. Esta vez no pudo contenerse y empezó a sollozar. «Mamá, ¿qué haces?». Al oír mamá, supe que esa mujer era mi futura suegra. Me giré para ver a Carlos, que me apretó la mano y, con una sonrisa traviesa, me deslizó al oído: «Cariño, eres demasiado dulce». Mi rostro se encendió y lo aparté con rapidez. Menos mal que todos estaban pendientes de Lucía, y nadie reparó en ese momento. Qué descarado, ¿no? «Jóvenes de hoy», decían. La señora González, mi futura suegra, sonrió amablemente, pero sus ojos eran de hielo. «¿Te has enfadado, Lucía? Si no soportas estas bromas, eres muy delicada». Lucía, atónita, balbuceó: No estoy enfadada. Hoy es el día especial de María, estoy encantada». Con lágrimas en los ojos, extendió otra vez la mano hacia Carlos. «Hermano, ¿me ayudas a limpiar? No veo nada». Carlos ni la miró. «Estos pañuelos son para tu cuñada. Compra los tuyos». Vi el paquete de pañuelos intacto en su mano y esbocé una sonrisa. Lucía me lanzó una mirada entre arrogante y desdichada. «María, solo estaba bromeando. ¿Cómo has dejado que tu hermano me trate así?». No dije nada. Mi posición me impedía arremeter. Asentí con la cabeza, jugando a la despistada. Creo que... Un corte de fría ironía brilló en sus pupilas, pero desapareció al instante cuando Carlos la interrumpió con frialdad. «Basta, Lucía. Si no fuera por tu dramatismo, ya tendría nietos a estas horas», apuntó la señora González. Me encogí tras Carlos, sudando de los nervios. Cuando al fin me miró, la señora González esbozó una sonrisa cálida. «Algunas personas lucen estupendas, incluso con glaseado en la cara». Abrí la boca. Quería decir: «Hola, señora González», pero solo salió un tembloroso: «Hola, mamá». La clase estalló en carcajadas a mi alrededor, mientras yo me quedaba ahí, con el corazón a 1000.
La herencia robada. Capítulo 1. El despertar de la sospecha. Y así es como he aprendido que la vida tiene formas muy particulares de enseñarnos lecciones que nunca esperamos. Después de todo lo que viví con las traiciones familiares, pensé que ya había visto todo. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes para mí. Mi nombre es Sofía Mendoza. Tengo 35 años. Y hasta hace poco creía que las únicas traiciones que tendría que enfrentar serían las de mi hermano y mis padres. ¡Qué ingenua fui! Resulta que la traición más devastadora estaba esperándome en mi propia casa, ejecutada por la persona en quien más confiaba, mi esposo, Ricardo. Todo comenzó 3 meses después de que finalmente me liberé del drama familiar, que había consumido años de mi vida. Había decidido enfocarme en reconstruir mi relación con la herencia que mi abuela Esperanza me había dejado. Una viña centenaria que representaba 5 generaciones de trabajo duro y amor familiar. Era mi nuevo comienzo, mi oportunidad de crear algo hermoso lejos de toda la toxicidad que había vivido. Amor, no necesitas preocuparte por estas cosas aburridas, me dijo Ricardo esa mañana de martes, mientras yo organizaba los documentos de la herencia en nuestro estudio. Entró con esa sonrisa encantadora que había conquistado mi corazón hace 8 años, cuando yo era una mujer más joven e ingenua. Sabes que yo puedo encargarme de toda la parte burocrática. Para eso me tienes, ¿no es cierto? Levanté los ojos de los papeles y lo estudié cuidadosamente. Después de todo lo que había vivido con mi familia, había desarrollado un instinto muy agudo para detectar mentiras. Y algo en la forma en que Ricardo miraba esos documentos me hizo sentir esa familiar punzada de alarma en el estómago. No, está bien. Quiero entender todo por mí misma, le respondí, manteniendo un tono casual pero firme. Después de todo, es la herencia de mi familia. Observé cómo su mandíbula se tensó por una fracción de segundo antes de que regresara esa sonrisa perfecta. Era una microexpresión que había aprendido a reconocer durante los meses de conflicto familiar, la misma que ponía mi hermano cuando lo confrontaba sobre sus mentiras. Por supuesto, mi cielo. Solo quería ayudarte. Sabes lo mucho que respeto. El legado de tu abuela Esperanza. Respeto. Esa palabra sonaba tan hueca viniendo de sus labios como cuando mi hermano hablaba de responsabilidad familiar. Pero no dije nada. Solo asentí y volví a concentrarme en los documentos, mientras él se quedó parado allí por unos segundos más de lo necesario antes de salir del estudio. La viña Esperanza había sido el orgullo de mi abuela. Ella solía decirme, cuando yo era niña correteando entre las vides, «Mija, esta tierra tiene nuestra sangre. Cada uva que crece aquí lleva el alma de las mujeres fuertes que vinieron antes que tú». Ahora, al revisar los papeles de la herencia, podía sentir su presencia guiándome, advirtiéndome que algo no estaba bien. Los primeros documentos parecían normales: escrituras de propiedad, certificados de registro de la viña, pólizas de seguro. Pero cuando llegué a los estados financieros, mi sangre se heló. Había transferencias que no recordaba haber autorizado, movimientos de dinero a cuentas que no reconocía, y todas estaban fechadas después de la muerte de mi abuela. Durante los meses en que yo estaba demasiado consumida por el drama familiar para prestar atención a los negocios. Ricardo, lo llamé desde el estudio. Escuché sus pasos acercándose, pero había algo diferente en su manera de caminar. Más lenta, más cautelosa. ¿Sí, amor? Apareció en la puerta con una expresión que pretendía ser relajada, pero sus ojos estaban alerta, como los de un animal que siente peligro. Levanté uno de los estados de cuenta. ¿Sabes algo sobre esta transferencia de $50,000 a NAE Corporación Valle Verde? No recuerdo haber autorizado esto. Su cara cambió completamente. Por un momento vi pánico puro en sus ojos antes de que se recompusiera. Ah, eso, sí, era para algunos gastos de mantenimiento, equipos nuevos para la bodega. ¿No te acuerdas? Te lo mencioné cuando estabas. Bueno, cuando estabas lidiando con todo el problema de tu familia. Mentira. Yo nunca había oído hablar de Corporación Valle Verde en mi vida, y Ricardo lo sabía. ¿Tienes los recibos? ¿Los contratos? Pregunté, manteniendo mi voz tranquila aunque mi corazón latía como un tambor. Claro. Deben estar en mi oficina. Te los busco más tarde, ¿sí? Ahora tengo que salir a una reunión. Y así, sin más explicaciones, se fue, dejándome allí con una montaña de dudas y esa sensación familiar de que estaba siendo traicionada otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era mi familia la que me estaba apuñalando por la espalda.
Era el hombre que dormía a mi lado cada noche, el hombre a quien le había confiado no solo mi corazón, sino también mi futuro. Esa noche, mientras Ricardo dormía profundamente, a mi lado, yo permanecí despierta mirando al techo. Las palabras de mi abuela resonaban en mi mente. Las mujeres Mendoza somos fuertes, mija, pero también somos inteligentes. Nunca olvides que tu intuición es tu mejor arma. Mi intuición me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Y después de todo lo que había aprendido sobre traiciones familiares, sabía exactamente qué tenía que hacer. Esta vez no iba a ser la víctima ingenua. Esta vez iba a estar un paso adelante. Al día siguiente, mientras Ricardo estaba en su reunión, decidí hacer mi propia investigación. Llamé al banco y solicité todos los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Lo que descubrí me dejó sin aliento. No era solo una transferencia de $50,000. Eran múltiples transferencias, algunas por cantidades aún mayores, todas a diferentes empresas que nunca había oído mencionar. En total, más de $200,000 habían salido de las cuentas de la viña sin mi conocimiento. Pero lo que realmente me heló la sangre fue descubrir que todas estas transferencias estaban autorizadas con mi firma, una firma que se veía exactamente como la mía, pero que yo nunca había puesto en esos documentos. Falsificación. Mi propio esposo había estado falsificando mi firma para robar la herencia de mi familia. Esa tarde, cuando Ricardo regresó a casa con flores y esa sonrisa encantadora, fingí que todo estaba normal. Le agradecí las flores, le pregunté sobre su día, hasta le preparé su cena favorita. Pero por dentro estaba ardiendo de ira y determinación. ¿Encontraste esos recibos que me ibas a mostrar? Le pregunté casualmente mientras cenábamos. ¿Recibos? Me miró confundido por un segundo antes de recordar. Ah, sí, se me olvidó por completo. Mañana sin falta te los busco. Otra mentira. Y ambos lo sabíamos. Esa noche, después de que se durmió, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlo todavía. No iba a darle la oportunidad de preparar más mentiras o, peor aún, de destruir evidencia. Primero iba a descubrir exactamente qué tan profunda era esta traición, quién más estaba involucrado y cuánto de mi herencia había perdido. Porque si algo había aprendido de mis experiencias familiares, era que la venganza se sirve mejor fría. Y Ricardo estaba a punto de descubrir que había elegido a la mujer equivocada para traicionar. Al día siguiente, comenzó mi investigación en serio, y lo que descubriría me haría desear que la traición de mi familia hubiera sido lo peor que tendría que enfrentar en mi vida. La herencia robada. Capítulo 2. La verdad devastadora. Contraté al investigador privado Carlos Méndez un jueves, por la mañana. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Solo los hechos. Firmas falsificadas, transferencias no autorizadas y un esposo que mentía sobre todo. Necesito saber exactamente qué está pasando con mi dinero y quién más está involucrado, le dije durante nuestra reunión en su oficina. Carlos tenía experiencia en fraudes financieros. Me explicó que estos casos usualmente involucraban más de una persona. Señora Mendoza, rara vez alguien hace esto solo. Su esposo probablemente tiene un cómplice, alguien que conoce bien sus finanzas familiares. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Quién más tenía acceso a información sobre la viña? ¿Quién más conocía nuestros asuntos íntimos? La respuesta llegó 3 días después cuando Carlos me llamó. Tengo información, me dijo por teléfono. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Llegué a las 3 de la tarde. Carlos tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. Su esposo no está trabajando solo. Comenzó sin rodeos. Está asociado con su cuñada Valentina. Valentina. La hermana menor de Ricardo, de 28 años. Siempre había sido dulce conmigo. Me llamaba cuñadita querida y me traía regalos en mi cumpleaños. Era contadora pública y había insistido en ayudarnos con los impuestos de la viña desde que nos casamos. ¿Qué tipo de asociación?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Carlos abrió la carpeta y me mostró fotografías de Ricardo y Valentina saliendo de un banco juntos. Después me enseñó documentos de una empresa llamada Viñedos del Sur S.A., registrada hace 4 meses. Esta empresa está a nombre de ambos. Según los registros mercantiles, ellos son los únicos socios. Y aquí está lo interesante. Señaló otro documento.
Viñedos del Sur ha recibido todas las transferencias que salieron de sus cuentas. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No solo Ricardo me estaba robando, sino que Valentina, la chica a quien yo consideraba como una hermana menor, estaba ayudándolo. Hay más, continuó Carlos. Encontré correspondencia por email entre ellos. Su cuñada fue quien diseñó el plan. Ella conocía perfectamente el sistema contable de su viña porque usted le había dado acceso completo. Me mostró copias de emails impresos. Los leí con las manos temblando. Ricardo, ya transferí otros 30,000. Sofía sigue sin sospechar nada. Es demasiado confiada, decía un mensaje de Valentina fechado la semana pasada. Perfecto. En 2 meses más tendremos suficiente para la oferta. Los compradores japoneses están impacientes, respondía Ricardo. ¿Compradores japoneses?, pregunté. Carlos asintió gravemente. Están planeando vender la viña. Ya tienen una oferta preliminar de una corporación japonesa por $2.5 millones. Según los emails, planean cerrar el trato el próximo mes. El mundo se me vino abajo. No solo me estaban robando dinero, sino que querían vender la viña de mi familia. La tierra que había pertenecido a 5 generaciones de mujeres Mendoza iba a terminar en manos de extraños. ¿Cómo pueden vender algo que no les pertenece?, pregunté. Ahí está el problema. Carlos me mostró más documentos. Su cuñada ha estado falsificando documentos de transferencia de propiedad. Según estos papeles, que obviamente son falsos, usted les vendió el 60% de la viña por $1 simbólico hace 3 meses. Mi propia firma estaba en esos documentos. Una falsificación perfecta. Valentina es muy buena en esto, explicó Carlos. Tiene acceso a todos sus documentos legales y ha estado practicando su firma durante meses. Encontramos borradores en su oficina. ¿Entraste a su oficina? Tengo mis métodos. Lo importante es que ahora sabemos exactamente qué están haciendo y podemos detenerlos. Salí de la oficina de Carlos sintiéndome completamente traicionada. Ricardo no solo había destruido nuestro matrimonio, sino que había reclutado a su hermana para ayudarlo a robar mi herencia familiar. Y yo, como una idiota, les había facilitado todo el proceso al confiar en ellos completamente. Esa noche llegué a casa antes que Ricardo. Me senté en la sala y esperé, pensando en todo lo que había descubierto. Cuando escuché su carro en el garaje, respiré profundo y me preparé para la actuación más importante de mi vida. «Hola, amor», me saludó con un beso en la mejilla como si nada hubiera pasado. «Hola, ¿cómo estuvo tu día?» «Normal, reuniones aburridas. ¿Y tú?» «Bien». Valentina llamó. Dice que necesita algunos documentos más para los impuestos. Vi cómo sus ojos se iluminaron ligeramente. ¿Qué documentos? No sé, algo sobre las cuentas de ahorro. Le dije que podía pasar mañana a buscarlos. Perfecto. Ella es tan eficiente con estas cosas. Tenemos suerte de tenerla. ¿Suerte? Claro que sí. Ricardo, le dije mirándolo directamente a los ojos. ¿Tú crees que Valentina alguna vez me traicionaría? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? No sé, solo curiosidad. Es que confío mucho en ella y a veces me pregunto si soy demasiado ingenua. No, amor. Valentina te adora. Jamás te haría daño. Eres como la hermana que nunca tuvo. Otra mentira perfecta dicha con total naturalidad. Esa noche, mientras Ricardo dormía, tomé una decisión. No iba a confrontarlos todavía. Primero iba a proteger lo que quedaba de mi herencia y después iba a asegurarme de que pagaran por cada centavo que habían robado. Pero esta vez iba a jugar con sus propias reglas. Si querían mentiras y traición, eso era exactamente lo que iban a recibir. La herencia robada. Capítulo 3. La armadilla perfecta. Al día siguiente contraté al abogado, más agresivo que encontré. Ana Cristina Vázquez tenía reputación de ser despiadada con los casos de fraude matrimonial. Su oficina estaba llena de diplomas y reconocimientos. Señora Mendoza, tengo buenas noticias, me dijo después de revisar todos los documentos que Carlos había conseguido. Podemos anular todas las transferencias porque están basadas en falsificaciones, pero necesitamos actuar rápido y en secreto. ¿Qué tan rápido? Esta misma semana. Si esperamos más, podrían transferir el dinero fuera del país o completar la venta de la viña. Ana Cristina me explicó el plan. Primero, íbamos a congelar todas las cuentas bancarias relacionadas con la viña. Después, íbamos a presentar demandas criminales por falsificación y fraude. Todo sin que Ricardo o Valentina se enteraran hasta que fuera demasiado tarde.
Mientras tanto, usted debe actuar completamente normal. No puede darles ninguna pista de que sabemos lo que están haciendo. Llegué a casa esa tarde y encontré a Valentina en la cocina con Ricardo. Estaban revisando papeles en la mesa. Cuñadita. Me saludó Valentina con esa sonrisa falsa que ahora me daba náuseas. Justo estábamos organizando algunos documentos para los impuestos. Qué bueno que estés aquí, le dije forzando una sonrisa. Tengo algunas preguntas sobre las cuentas. Vi cómo Ricardo y Valentina intercambiaron una mirada rápida. Por supuesto. Dime. Es sobre esas transferencias que veo en los estados de cuenta. Las de Corporación Valle Verde y otras empresas. No entiendo para qué son. Valentina no perdió la compostura. Ah, sí. Esas son inversiones que Ricardo y yo sugerimos. Diversificar un poco los ingresos de la viña. ¿No te lo explicó él? Claro que sí. Mentí. Solo quería confirmar los detalles contigo. Perfecto. Son inversiones muy seguras. Vas a ver buenos retornos el próximo año. ¿Y si necesito ese dinero antes? No te preocupes, intervino Ricardo. Todo está bajo control. Valentina es experta en estas cosas. Experta en robar, pensé. Bueno, confío en ustedes, les dije. Voy a preparar café. Mientras hacía el café, los escuché susurrar en la mesa. No pude oír todo, pero captué palabras como sospecha y acelerar el proceso. Esa noche, después de que Valentina se fuera, Ricardo estaba inusualmente cariñoso conmigo. Sofía, amor, quiero que sepas que todo lo que hago es por nuestro futuro. Me dijo mientras cenábamos, ¿a qué te refieres? Las inversiones, los cambios en la viña. Sé que a veces no te explico todo en detalle, pero es porque no quiero preocuparte con cosas complicadas. Entiendo, confío en ti. Eso es lo que más amo de ti, tu confianza. Sus palabras me dieron ganas de vomitar, pero mantuve la sonrisa. Al día siguiente, Ana Cristina me llamó temprano. Ya está. Todas las cuentas están congeladas. Ricardo y Valentina no podrán mover ni un centavo. Más. Ahora viene la parte divertida. ¿Qué sigue? Tenemos que conseguir más evidencia de su conspiración. ¿Puede grabar conversaciones entre ellos? ¿Es legal? Si es en su propia casa, sí. Y necesitamos pruebas de que están planeando vender la viña. Esa tarde compré grabadoras pequeñas. Puse una en el estudio donde Ricardo trabajaba y otra en la sala donde él y Valentina siempre se reunían. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, Valentina llegó alterada. Ricardo, tenemos un problema. La escuché decir desde mi habitación. El banco me llamó. Dicen que hay un problema con las cuentas de Viñedos del Sur. ¿Qué tipo de problema? Están congeladas. Todas. No podemos tocar el dinero. ¿Cómo es posible? ¿Sofía sospecha algo? No sé. Ayer actuó normal, pero alguien tuvo que reportar algo al banco. Mierda. ¿Y los japoneses? Les dije que necesitamos 2 semanas más. Pero si no podemos acceder al dinero, no podemos completar los documentos de transferencia. Valentina, necesitamos acelerar todo. Si Sofía descubre lo que estamos haciendo, perdemos todo. Ya sé, pero no podemos ser obvios. Ella no puede sospechar hasta que tengamos todo listo. ¿Y si le decimos que necesitamos su firma para algo urgente? No. Ya falsificamos demasiado. Si ella ve los documentos reales, va a saber que algo está mal. Entonces tenemos que encontrar otra forma de conseguir ese dinero. Dame unos días. Tengo contactos en otros bancos. Escuché sus pasos alejándose. Tenía toda la conversación grabada. Era evidencia perfecta de su conspiración. Esa noche, Ricardo parecía nervioso. Durante la cena apenas habló. ¿Todo bien? Le pregunté. Sí, solo cansado. ¿Mucho trabajo? ¿Algo en lo que pueda ayudarte? No, no te preocupes. Son solo cosas aburridas de la oficina. Después de cenar, Ricardo se encerró en el estudio. Lo escuché hablando por teléfono por horas. Por los fragmentos que pude oír, estaba tratando de conseguir préstamos usando la viña como garantía. Al día siguiente le llevé las grabaciones a Ana Cristina. Perfecto, me dijo después de escucharlas. Ahora tenemos todo lo que necesitamos. Conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos e intento de venta ilegal de propiedad. ¿Cuándo actuamos? Mañana. Vamos a presentar todas las demandas de una vez, criminales y civiles. Cuando terminen de leer los papeles, no van a saber qué los golpeó. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Mañana finalmente
Iba a recuperar mi herencia y Ricardo iba a pagar por cada mentira que me había dicho. La herencia robada. Capítulo 4. El contraataque. Silencioso él. Jueves por la mañana comenzó la operación. Mientras Ricardo desayunaba tranquilamente leyendo el periódico, 3 oficiales judiciales llegaron a diferentes lugares al mismo tiempo. Uno a su oficina, otro a la casa de Valentina, y el tercero se quedó esperando en nuestro garaje. «Amor, ¿esperas a alguien?», me preguntó Ricardo cuando vio el carro oficial estacionado afuera. «No que yo sepa. Tal vez es para los vecinos». A las 9 de la mañana exactas, mi teléfono sonó. Era Ana Cristina. «Todo listo. Las demandas están presentadas. En 1 hora van a recibir las notificaciones». «¿Y las cuentas?». «Ya recuperaste el control total. Viñedos del Sur está oficialmente disuelta y todo el dinero regresa a las cuentas originales de la viña». Colgué y miré a Ricardo, que seguía leyendo como si nada pasara. En 1 hora su mundo iba a colapsar completamente. A las 10 de la mañana, el oficial judicial tocó nuestra puerta. «Buenos días. ¿Señor Ricardo Mendoza?» «Sí, soy yo. Tengo una citación judicial para usted». Vi cómo la cara de Ricardo se puso pálida mientras leía los documentos. Sus manos temblaron cuando llegó a la parte de los cargos criminales: falsificación, fraude, conspiración e intento de venta fraudulenta de propiedad. «Sofía», me dijo con voz temblorosa, «¿tú sabías de esto? ¿De qué hablas?» «Estos papeles dicen que tú me estás demandando por fraude». Fingí sorpresa. «¿Qué? A ver, déjame ver esos documentos». Los leí como si fuera la primera vez que los veía. «Ricardo, ¿qué significa esto? ¿Falsificación de firmas? ¿Transferencias no autorizadas?» «Sofía, puedo explicarte todo. No es lo que parece». «¿No es lo que parece? Dice aquí que robaste más de $200,000 de las cuentas de la viña». «No lo robé. Eran inversiones. Para nuestro futuro». «¿Qué? ¿Inversiones? ¿En qué empresa?» Ricardo no sabía qué decir. Las mentiras que había usado conmigo ya no funcionaban cuando había evidencia legal de por medio. Su teléfono sonó. Era Valentina, y podía escuchar su voz histérica desde donde estaba sentada. «Ricardo, vinieron a mi casa con papeles. Dicen que me van a arrestar. ¿Qué está pasando?» «Cálmate, Valentina. También me llegaron los papeles». «Sofía, ¿sabe algo?» Ricardo me miró. «No lo sé. Tenemos que hablar. Ahora». «Valentina, no podemos vernos ahora. Creo que nos están vigilando». Tenía razón. Carlos tenía gente siguiéndolos desde temprano en la mañana. Después de colgar, Ricardo trató de acercarse a mí. «Sofía, amor, necesitamos hablar. Sé que esto se ve mal, pero puedo explicarte todo». «Habla». «Valentina y yo queríamos sorprenderte. Estábamos juntando dinero para expandir la viña. Íbamos a comprarte más terrenos como regalo de aniversario». «¿Falsificando mi firma?» «Fue un error. Valentina dijo que era más fácil hacer los trámites así, sin molestarte con papeleos». «Y Viñedos del Sur S.A., su cara se puso aún más pálida. «¿Cómo sabes de esa empresa?» «Está en los documentos legales, Ricardo. ¿Creías que no iba a investigar cuando me demandaran por fraude?» «Esa empresa era temporal, solo para manejar las inversiones». «¿Y los compradores japoneses?» Ahí se quedó sin palabras. No había forma de explicar eso. «¿Cómo sabes de los japoneses?» «Ricardo, ¿realmente creías que podías vender la viña de mi familia sin que me enterara?» Se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. «Sofía, estoy en problemas serios. Necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda? Acabas de admitir que me robaste y querías vender mi herencia». «No era así. Te iba a dar tu parte del dinero». «¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto me ibas a dar de los 2.5 millones de la venta?» «¿Cómo sabes la cantidad exacta?», responde la pregunta. «La mitad. 1.250.000. Mentira. En los emails con Valentina hablan de darme 500.000 y quedarse con el resto». Ahí supo que yo sabía todo. Toda la verdad. «Sofía, ¿desde cuándo sabes?» «Desde hace 2 semanas». «¿Y por qué no me dijiste nada?» «Porque quería saber exactamente qué estaban planeando antes de actuar». Ricardo se paró del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro. «Necesitamos arreglar esto. Podemos devolver el dinero y cancelar todo». «El dinero ya está devuelto». «Ricardo, las cuentas de Viñedos del Sur están congeladas y todo regresó a la viña».
¿Cómo? Porque tengo buenos abogados. Sofía, por favor, podemos solucionarlo. No lleves esto a los tribunales. Ya está en los tribunales. Puedo darte el divorcio que quieras. Te quedas con todo. Solo retira las demandas criminales. No. ¿Por qué no? Porque lo que hiciste no solo me afecta a mí. Valentina falsificó documentos legales. Tú conspiraste para robar una propiedad familiar. Esos son delitos federales. Valentina solo me ayudó porque se lo pedí. La culpa es mía. ¿Ahora la defiendes? Ella fue quien diseñó todo el plan. Ricardo se quedó callado. Sabía que tenía razón. ¿Qué quieres que haga? Nada. Ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Y ahora qué pasa conmigo? Ahora esperas tu día en la corte. Esa tarde Ana Cristina me llamó con actualizaciones. Ricardo contrató un abogado. Valentina también. Van a tratar de llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Probablemente van a ofrecer devolver todo el dinero a cambio de retirar los cargos criminales. ¿Puedo hacer eso? Técnicamente sí, pero no te lo recomiendo. Lo que hicieron es fraude mayor. Si no pagan las consecuencias ahora, pueden hacérselo a otra persona después. Tienes razón. Sigamos con todo. Esa noche Ricardo no llegó a dormir. Me enteré después de que se había quedado en casa de Valentina, tratando de encontrar una forma de salir del problema. Era demasiado tarde para eso. La herencia robada. Capítulo 5. La venganza. 12 Como vino el juicio comenzó 3 meses después. Ricardo y Valentina habían tratado de negociar durante semanas, pero Ana Cristina y yo rechazamos todas sus ofertas. Querían pagar una multa y hacer servicio comunitario. No era suficiente. El primer día en la corte, Ricardo llegó con un traje, caro y su mejor abogado. Valentina se veía nerviosa, con ojeras y las manos temblorosas. Cuando me vieron entrar, intercambiaron miradas de pánico. El fiscal presentó toda la evidencia que habíamos recolectado. Las grabaciones, los emails, los documentos falsificados, los registros bancarios. Todo estaba perfectamente documentado. Su señoría, dijo el fiscal, estos acusados ejecutaron un plan elaborado para defraudar a la víctima de más de $200,000 y robar una propiedad familiar valorada en $2.5 millones. El abogado de Ricardo trató de minimizar los hechos. Mi cliente cometió errores, pero no hubo intención criminal. Era una disputa familiar sobre inversiones mal comunicadas. El juez no se creyó esa versión, especialmente cuando escuchó las grabaciones donde Ricardo y Valentina hablaban de acelerar el proceso y de que yo no podía sospechar hasta que tuvieran todo listo. Señor Mendoza, le dijo el juez a Ricardo, ¿cómo explica usted esta conversación donde claramente está conspirando para ocultar información de su esposa? Su señoría, estábamos tratando de protegerla de preocupaciones innecesarias. ¿Falsificando su firma sin su conocimiento? Fue un error de juicio. Durante 6 meses consecutivos, Ricardo no tuvo respuesta. Cuando llegó mi turno de declarar, expliqué calmadamente cómo había descubierto el fraude y cómo había sentido la traición. Su señoría, no solo robaron mi dinero, intentaron vender la tierra que ha pertenecido a mi familia durante 5 generaciones. Esa viña no es solo un negocio para mí, es mi historia familiar. Después declaró Carlos, el investigador privado. Explicó en detalle cómo había descubierto la conspiración y presentó toda la evidencia fotográfica. El segundo día declararon Ricardo y Valentina. Sus testimonios se contradecían constantemente. Ricardo decía que Valentina había sugerido las inversiones. Valentina decía que Ricardo la había presionado para falsificar los documentos. Cada uno trataba de culpar al otro. Señorita Mendoza, le preguntó el fiscal a Valentina, ¿quién tuvo la idea de crear Viñedos del Sur? Sí, fue idea conjunta. ¿Pero usted registró la empresa? Sí. ¿Con el conocimiento de la señora Sofía Mendoza? No. ¿Y quién falsificó las firmas en los documentos de transferencia? Valentina se quedó callada por varios segundos. Yo las falsifiqué. ¿Por qué? Ricardo me dijo que era necesario para proteger las inversiones. ¿Protegerlas de quién? De Sofía. ¿De la legítima propietaria? Sí. El juez tomó notas durante toda su declaración. Su expresión era de disgusto total. El tercer día se presentaron las conclusiones.
El abogado de Ricardo hizo un último intento de conseguir clemencia. Su señoría, mi cliente está dispuesto a devolver todo el dinero y a pagar daños adicionales. Pide perdón a su esposa y a la corte. Ana Cristina respondió inmediatamente. Su señoría, el acusado no puede devolver lo que ya fue devuelto. Por orden judicial. Además, el daño va más allá de lo monetario. Estos acusados traicionaron la confianza familiar e intentaron robar un patrimonio histórico. El juez se retiró a deliberar. Regresó 2 horas después. He revisado toda la evidencia presentada. Los acusados Ricardo Mendoza y Valentina Mendoza son culpables de fraude en primer grado, falsificación de documentos y conspiración para cometer robo mayor. Ricardo se puso pálido. Valentina comenzó a llorar. Señor Ricardo Mendoza, lo condeno a 3 años de prisión y a pagar $150,000 en daños punitivos. Señorita Valentina Mendoza, por ser la autora intelectual del plan, la condeno a 4 años de prisión y a pagar $200,000 en daños punitivos. Además, ambos tienen prohibido acercarse a la señora Sofía Mendoza y a cualquier propiedad relacionada con la Viña Esperanza. Cuando salimos de la corte, Ana Cristina estaba satisfecha. Conseguimos todo lo que queríamos: prisión, daños monetarios y orden de restricción. ¿Qué pasa ahora? Ahora disfrutas tu victoria. Tienes tu herencia de vuelta, más $350,000 adicionales en daños. Una semana después, Ricardo vino a recoger sus cosas antes de reportarse a prisión. Llegó con su hermano mayor como testigo. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, me dijo mientras empacaba. Pero por favor cuida la viña. Sé lo mucho que significa para ti. No te preocupes por eso. ¿Vas a divorciarte de mí? Los papeles ya están presentados. ¿Puedo preguntarte algo? Habla. ¿Alguna vez me amaste realmente? Lo miré directamente a los ojos. Sí, hasta el día que decidiste robarme. Asintió y siguió empacando en silencio. 6 meses después, mi divorcio estaba finalizado. Ricardo estaba en prisión. Valentina también. Yo tenía control total de la viña y había recibido todos los daños monetarios que el juez había ordenado. Usé ese dinero para expandir la viña. Compré terrenos adicionales, modernicé los equipos de producción y contraté a los mejores enólogos del país. 1 año después de la sentencia, la Viña Esperanza ganó su primer premio internacional. El vino que produjimos fue reconocido como el mejor de la región. Cuando los periodistas me preguntaron por el secreto de nuestro éxito, les dije la verdad. El secreto está en proteger lo que realmente vale la pena. Mi abuela siempre decía que esta tierra tiene nuestra sangre. Ahora entiendo que también tiene nuestra fuerza. La viña produce ahora el doble de lo que producía cuando Ricardo estaba involucrado. Los ingresos anuales han aumentado un 300%. Y lo mejor de todo es que cada botella que vendemos lleva el nombre de mi abuela, no el de los traidores que trataron de robársela. Hace 3 meses recibí una carta de Ricardo desde la prisión. Me pedía perdón otra vez y decía que había aprendido su lección. No respondí. La semana pasada, Valentina salió en libertad condicional. Trató de contactarme a través de conocidos mutuos. Quería disculparse y preguntarme si podía trabajar en la viña otra vez. La respuesta fue no. Algunas traiciones no merecen segunda oportunidad. Ahora, cuando camino por los viñedos al atardecer, puedo sentir la presencia de mi abuela Esperanza. Sé que está orgullosa de cómo protegí su legado. Y cada vez que pruebo nuestro vino premiado, recuerdo que la venganza, cuando se sirve con justicia, sabe más dulce que cualquier uva. La herencia robada. Capítulo 5. La venganza 12. Como vino el juicio comenzó 3 meses después. Ricardo y Valentina habían tratado de negociar durante semanas, pero Ana Cristina y yo rechazamos todas sus ofertas. Querían pagar una multa y hacer servicio comunitario. No era suficiente. El primer día en la corte, Ricardo llegó con un traje caro y su mejor abogado. Valentina se veía nerviosa, con ojeras y las manos temblorosas. Cuando me vieron entrar, intercambiaron miradas de pánico. El fiscal presentó toda la evidencia que habíamos recolectado. Las grabaciones, los emails, los documentos falsificados, los registros bancarios. Todo estaba perfectamente documentado. Su señoría, dijo el fiscal. Estos acusados ejecutaron un plan elaborado para defraudar a la víctima de más de $200,000 y robar una propiedad familiar valorada en $2.5 millones.
El abogado de Ricardo trató de minimizar los hechos. Mi cliente cometió errores, pero no hubo intención criminal. Era una disputa familiar sobre inversiones mal comunicadas. El juez no se creyó esa versión, especialmente cuando escuchó las grabaciones donde Ricardo y Valentina hablaban de acelerar el proceso y de que yo no podía sospechar hasta que tuvieran todo listo. Señor Mendoza, le dijo el juez a Ricardo, ¿cómo explica usted esta conversación donde claramente está conspirando para ocultar información de su esposa? Su señoría, estábamos tratando de protegerla de preocupaciones innecesarias. ¿Falsificando su firma sin su conocimiento? Fue un error de juicio. Durante 6 meses consecutivos, Ricardo no tuvo respuesta. Cuando llegó mi turno de declarar, expliqué calmadamente cómo había descubierto el fraude y cómo había sentido la traición. Su señoría, no solo robaron mi dinero, intentaron vender la tierra que ha pertenecido a mi familia durante 5 generaciones. Esa viña no es solo un negocio para mí, es mi historia familiar. Después declaró Carlos, el investigador privado. Explicó en detalle cómo había descubierto la conspiración y presentó toda la evidencia fotográfica. El segundo día declararon Ricardo y Valentina. Sus testimonios se contradecían constantemente. Ricardo decía que Valentina había sugerido las inversiones. Valentina decía que Ricardo la había presionado para falsificar los documentos. Cada uno trataba de culpar al otro. Señorita Mendoza, le preguntó el fiscal a Valentina, ¿quién tuvo la idea de crear Viñedos del Sur? Sí, fue idea conjunta. ¿Pero usted registró la empresa? Sí. ¿Con el conocimiento de la señora Sofía Mendoza? No. ¿Y quién falsificó las firmas en los documentos de transferencia? Valentina se quedó callada por varios segundos. Yo las falsifiqué. ¿Por qué? Ricardo me dijo que era necesario para proteger las inversiones. ¿Protegerlas de quién? De Sofía. ¿De la legítima propietaria? Sí. El juez tomó notas durante toda su declaración. Su expresión era de disgusto total. El tercer día se presentaron las conclusiones. El abogado de Ricardo hizo un último intento de conseguir clemencia. Su señoría, mi cliente está dispuesto a devolver todo el dinero y a pagar daños adicionales. Pide perdón a su esposa y a la corte. Ana Cristina respondió inmediatamente. Su señoría, el acusado no puede devolver lo que ya fue devuelto. Por orden judicial. Además, el daño va más allá de lo monetario. Estos acusados traicionaron la confianza familiar e intentaron robar un patrimonio histórico. El juez se retiró a deliberar. Regresó 2 horas después. He revisado toda la evidencia presentada. Los acusados Ricardo Mendoza y Valentina Mendoza son culpables de fraude en primer grado, falsificación de documentos y conspiración para cometer robo mayor. Ricardo se puso pálido. Valentina comenzó a llorar. Señor Ricardo Mendoza, lo condeno a 3 años de prisión y a pagar $150,000 en daños punitivos. Señorita Valentina Mendoza, por ser la autora intelectual del plan, la condeno a 4 años de prisión y a pagar $200,000 en daños punitivos. Además, ambos tienen prohibido acercarse a la señora Sofía Mendoza y a cualquier propiedad relacionada con la Viña Esperanza. Cuando salimos de la corte, Ana Cristina estaba satisfecha. Conseguimos todo lo que queríamos: prisión, daños monetarios y orden de restricción. ¿Qué pasa ahora? Ahora disfrutas tu victoria. Tienes tu herencia de vuelta, más $350,000 adicionales en daños. Una semana después, Ricardo vino a recoger sus cosas antes de reportarse a prisión. Llegó con su hermano mayor como testigo. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, me dijo mientras empacaba. Pero por favor, cuida la viña. Sé lo mucho que significa para ti. No te preocupes por eso. ¿Vas a divorciarte de mí? Los papeles ya están presentados. ¿Puedo preguntarte algo? Habla. ¿Alguna vez me amaste realmente? Lo miré directamente a los ojos. Sí, hasta el día que decidiste robarme. Asintió y siguió empacando en silencio. 6 meses después, mi divorcio estaba finalizado. Ricardo estaba en prisión. Valentina también. Yo tenía control total de la viña y había recibido todos los daños monetarios que el juez había ordenado. Usé ese dinero para expandir la viña. Compré terrenos adicionales, modernicé los equipos de producción y contracté a los mejores enólogos del país. 1 año después de la sentencia, la Viña Esperanza ganó su primer premio internacional.
El vino que produjimos fue reconocido como el mejor de la región. Cuando los periodistas me preguntaron por el secreto de nuestro éxito, les dije la verdad. El secreto está en proteger lo que realmente vale la pena. Mi abuela siempre decía que esta tierra tiene nuestra sangre. Ahora entiendo que también tiene nuestra fuerza. La viña produce ahora el doble de lo que producía cuando Ricardo estaba involucrado. Los ingresos anuales han aumentado un 300%. Y lo mejor de todo es que cada botella que vendemos lleva el nombre de mi abuela, no el de los traidores que trataron de robársela. Hace 3 meses recibí una carta de Ricardo desde la prisión. Me pedía perdón otra vez y decía que había aprendido su lección. No respondí. La semana pasada, Valentina salió en libertad condicional. Trató de contactarme a través de conocidos mutuos. Quería disculparse y preguntarme si podía trabajar en la viña otra vez. La respuesta fue no. Algunas traiciones no merecen segunda oportunidad. Ahora, cuando camino por los viñedos al atardecer, puedo sentir la presencia de mi abuela Esperanza. Sé que está orgullosa de cómo protegí su legado. Y cada vez que pruebo nuestro vino premiado, recuerdo que la venganza, cuando se sirve con justicia, sabe más dulce que cualquier uva.